Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenas noches, bienvenidos todos esta calurosa noche, pero de amor en el corazón. Porque todos, algunos son así que todavía tienen buenas calorías, ¿verdad? Pero otros no las tenemos. Bueno, ¿alguna vez usted ha oído la frase o la oración en todo caso? Porque si se acuerda de sus clases de lenguaje y de idioma español, la frase no tiene verbo y la oración sí tiene verbo. Entonces, esta oración, algunos dicen cuando realizan algún evento, ¡hala! ¡Qué bien nos salió! Mejor que si lo hubiéramos planeado. ¿Ha oído eso usted? ¿Verdad? Y entonces lo que comunica es como esto. A veces planear las cosas no salen tan bien. Parece que la espontaneidad, ¿verdad? El hacerlo así al azar, funciona y miren cómo nos salió. Sin embargo, esa no es la realidad en la vida real, valga la redundancia. Y esta noche vamos a estar pasando por un pasaje del libro de Romanos, así que vaya buscando usted el libro de Romanos. Ubique el libro y luego le voy a dar ya el pasaje. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Ya que está en Romanos capítulo 15, ahora muévase al versículo 14. Y vamos a ir poco a poco llegando al versículo. Cuando usted estudia la Biblia, comentábamos hace algunos días, el domingo, lo que hago cuando estudio la Biblia es determinar qué dice el pasaje. Y eso de qué dice tiene que ver con qué fue lo que Dios quería transmitir a los receptores del pasaje que usted está leyendo, obviamente por la pluma del autor humano que el Señor inspiró. Así que cuando usted estudia la Biblia tiene que encontrar, lo que busca es decir, bueno, ¿qué dice el pasaje? Y una vez que termina esto, y para llegar a eso tuvo que estudiar el contexto del libro, lo que está antes, lo que está después, el libro en medio del Nuevo Testamento y con toda la Biblia y todo lo que eso implica. Al final usted quiere llegar a otro punto que es, bueno, ¿y esto que dice este pasaje, qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Qué aprendo acerca de Dios? ¿O qué cambios debo de hacer en mi vida? Así que esos dos elementos se dan cuando estudiamos la Escritura. Voy a darle un poco de contexto para lo que vamos a leer hoy. Ustedes se recuerdan de Esteban. En el libro de los Hechos se dio una situación que habían unas viudas que no eran nacidas en Israel, sino venían descendientes de judíos que habían estado regados por el imperio, en aquellos días el imperio griego, y entonces ahí se les llama las viudas de los griegos. Resulta que había una distribución de comida y no se estaba haciendo del todo bien, así que hubo algunas quejas y vinieron los apóstoles y dijeron, miren, nuestra tarea es dedicarnos a la oración y a compartir la palabra. Si nos ponemos a atender a las hermanas, nos vamos a desviar del llamado que Dios nos ha hecho. Hagamos algo. Ubiquen unos varones llenos del Espíritu Santo que puedan encargarse de eso. Hubo 7 que escogieron en aquel momento. Uno de ellos fue Esteban. Pero Esteban, aparte de que iba a servir a estas hermanas, también predicaba el Evangelio. Así que por ponerse a predicar el Evangelio, resulta que estaba compartiendo del Señor públicamente y lo detuvieron las autoridades de los judíos, se lo llevaron ante la autoridad máxima que se llamaba Sanedrín. Esa era la máxima autoridad de los judíos en aquellos días, después de la muerte de Jesús. Y lo presentaron y lo acusaron
de que estaba enseñando cosas que iban en contra de lo que los judíos creían, lo cual no era cierto. Pero al final deciden que él era digno de muerte y lo matan por medio de apedreamiento. Y se nos comenta aquí en el libro de los Hechos, allá por el capítulo 7, aparece Pablo por primera vez, porque dice Hechos 7:58, yo sé que le dije que aparte a Romanos, ya vamos a llegar. Dice que a Esteban lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos, túnicas y todo eso a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este Saulo, más adelante ustedes ya saben que es Pablo, ¿verdad? Así que en Romanos 8:3, un capítulo adelante, se nos vuelve a hablar de Pablo. Dice, Saulo asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel. Nos hablan de que colocan sus ropas a sus pies cuando están matando a Esteban y luego él mismo está persiguiendo cristianos. En el capítulo 9 de Hechos dice que Pablo, o Saulo como se le llama en ese momento, aumenta su propósito y agresividad. Dice Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, eso era en Siria al norte, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que se hallara del camino, fuera hombre o mujer. Una nota aclaratoria. Como dice que si encontraba a cualquiera que fuera del camino, no voy a pensar que esta iglesia ya estaba en aquellos días, ¿verdad? Cuando aquí dice del camino, así se le decía a los seguidores de Jesucristo. El camino es Jesucristo. Bueno, es solo por aquello que me malinterpreten. Bien, así que cuando este Saulo iba rumbo a Damasco para hacer esto que quería hacer, tuvo un encuentro con el Señor. Pierde la vista temporalmente y se le dan instrucciones. Ahora vas a ir allá a la ciudad y ahí te van a dar instrucciones. Dios llama a un hombre llamado Ananías y le dice, quiero que vayas con Pablo, vas a hacer esto y lo otro. Pero le dice, ve porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Lo que quiero que usted observe es que desde que Saulo, que luego es llamado Pablo, es llamado, es con un propósito. Y ese propósito es que lleve el nombre del Señor ante los gentiles, reyes y también otros judíos. Pero a él se le llamó el apóstol de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos, de cualquier nacionalidad que fuera. Si no era judío, se les llama gentiles en la escritura. ¿Cuándo sucede esto, la conversión de Pablo? Aproximadamente, no tenemos registros detallados, 34 DC de la era cristiana, el año 34. Bueno, ya voy llegando al pasaje que nos toca hoy. Pablo escribe, dentro de otras epístolas, escribe la epístola a los romanos. Se calcula que la escribe alrededor del año 54. Esto quiere decir que han pasado 20 años desde su conversión hasta el pasaje que vamos a estar leyendo hoy. 20 años de estar sirviendo al Señor. Esta carta de Romanos la escribe desde la ciudad de Corinto. Eso queda en Grecia. Ahí les voy a enseñar un mapa para ubicarnos un poquito, ¿verdad? Así que Pablo está terminando su tercer viaje misionero y está planeando hacer un viaje a Jerusalén. Y es cuando entonces está escribiendo la carta a los romanos. Y ahora sí, en nuestro capítulo 15, empezando por el versículo 14, y aquí le pedimos a Dios que Él use su palabra. Padre, te damos gracias porque nos dejaste tu palabra que es luz en nuestro camino, una lumbrera que nos guía. En ella aprendemos acerca de ti, a conocerte más.
pero también aprendemos aquellas cosas que tú quieres que nosotros vivamos en este camino de santidad que nos has dejado, en lo que Cristo retorna o nos llama a su presencia. Buscamos guardar en nuestro corazón tus enseñanzas para no pecar contra ti. Usa tu palabra esta noche, enséñanos, edifícanos, fortalécenos, por favor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, el versículo 14 dice Pablo: pero yo mismo estoy persuadido de ustedes, hermanos míos, que ustedes también están colmados de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que pueden aconsejarse los unos a los otros. Lo que está diciendo Pablo es, miren, yo reconozco que en esta comunidad que él no conocía, Pablo no había llegado a Roma, no los conocía, él reconoce que hay personas que tienen la madurez necesaria para poder hacer el ministerio entre la comunidad de Roma. Y agrega algo: pero con bastante atrevimiento les he escrito para recordarles ciertos asuntos. ¿Qué es lo que les ha escrito y lo que les ha recordado? Bueno, desde el capítulo 1 hasta acá donde llegamos. Si usted se recuerda, allá habló acerca de que Dios ha dado testimonio a todo ser humano puede darse cuenta que Dios existe, pero el ser humano escogió alejarse, tomar su propio camino y vivir una vida alejada de Dios. También le dijo a los que se creían muy morales que el tener una moralidad o cierta ética no tenía valor en cuanto a la salvación con Dios, y a los mismos judíos les dijo que ustedes tampoco, por mucho que cumplan lo que la ley enseña, eso no los salva. Y se viene con toda la temática, después pasa a aplicaciones prácticas, y eso es lo que les dice Pablo cuando les dice: he buscado recordarles algunos asuntos. Y dice: esto hago a causa de la gracia que me ha sido dada por Dios. Versículo 16. Esta gracia que Dios le dio, y ahora ate lo que estoy diciendo acá con lo que le leí hace un rato allá con Ananías, cuando Dios le instruyó. Porque dice que esta gracia que Dios le dio a Pablo es para ser ministro de Cristo Jesús. ¿A quién? A los gentiles. Pablo le predicaba también a los judíos. Él tenía una estrategia. Él llegaba a una ciudad y lo primero que hacía era ir a una sinagoga. En la sinagoga, usando el Antiguo Testamento, le compartía a los judíos que Jesús era el Mesías, que había venido, que había dado su vida en la cruz, había pagado por nuestros pecados, ya no iba a ser necesario hacer los sacrificios de corderos en el templo, porque el Cordero de Dios había pagado por los pecados, y que ahora el que creía en él automáticamente recibía este beneficio. Ese era el mensaje que llevaba Pablo. En algunas sinagogas lo escucharon, en otras lo rechazaron y lo persiguieron, y usualmente después de ir a la sinagoga iba al resto de la población, de los que no eran judíos. Él se enfocó en predicar el evangelio fuertemente entre los no judíos. Y dice el versículo 16 que ha ejercido este servicio sagrado del evangelio de Dios con el fin, que va a hablar más adelante, que la ofrenda de los gentiles sea bien santificada por el Espíritu Santo. Todo gentil que creía era una ofrenda para el Señor. Así que, ¿qué estoy diciendo? A Pablo lo llama Dios para que predique el evangelio entre los gentiles. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí 20 años después? Lo que Dios me llamó a hacer, eso he estado haciendo. Versículo 17 y 18. Continúa. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles por palabra y obra. Bueno, ¿qué dice el texto? Bueno, él dice primero que tengo razones para gloriarme en Cristo. A usted le puede sonar esto un poquito raro, ¿verdad? Porque todo lo que sea tema de gloria es para Dios. Pero ¿cómo me puedo yo gloriar? Ojo, él no se está gloriando de lo que él ha hecho. Dice que se gloría en Cristo Jesús en las cosas que se refieren a Dios. Bueno, le voy a leer esto con otro significado que nos ayude a entender. El término que Pablo usa de decir gloriarme, además de gloriarse, tiene también el significado de exultar.
Pero como no vamos a saber qué es eso, yo por lo menos me voy al diccionario de la lengua española y digo, exultar, ¿verdad? ¿Qué es eso? Dice, mostrar alegría, gozo o satisfacción. O sea que cuando Pablo dice que él se gloría en lo que Cristo ha hecho por medio de él, la Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis, lo expresa así. Tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esta tarea que él me dejó hace 20 años, estoy entusiasmado, estoy contento de poder ser instrumento de Dios para la tarea que me llamó. Estoy feliz de que el Señor me use. Primera aplicación, sirvamos al Señor y a la medida que somos sus instrumentos, gocémonos en Él de que le hemos sido instrumentos útiles. Continuemos. Versículo 20. Dice que su ministerio lo hizo con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de modo que desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. Él fue llamado a predicar a los gentiles y está diciendo, miren, este trabajo lo he hecho. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén hasta Ilírico. Cuando les enseñe el mapa, entonces verán, todavía no. Bien, aquí hay un par de palabritas que por lo menos a mí me llaman la atención cuando dice que él ha hecho su ministerio con señales y prodigios, ¿verdad? Y sí, ciertamente, cuando empieza a predicarse el Evangelio desde Jerusalén hasta otras ciudades, Dios hacía obras portentosas, milagros, obras sobrenaturales. No sé si usted se pregunta, ¿y por qué nosotros no tenemos esa experiencia, verdad? Porque se imagina, estamos hablando de compartir el Evangelio. Imagínese que llego yo donde una familia, que alguien está muy enfermo y les voy a compartir del Señor, pero como la señora está enferma, vengo yo y oro y el Señor la sana. Y usted diría, ahorita esta familia queda a los pies del Señor, ¿verdad? No sé si usted ha tenido así, hay muchos creyentes que andan buscando eso, a veces por eso se mueven de iglesias, porque dicen, mira, ya están haciendo milagros, ahí van todos los demás, ¿verdad? Y todo, bueno. Sí es cierto, Dios trabaja de manera sobrenatural, pero recordemos esto, Dios decide dónde, cuándo y cómo realizarlos. Hemos tenido hermanos que vienen de otras latitudes y nos han dado testimonio de obras portentosas, ¿verdad? Y aquí los que estamos de este lado, como casi no vemos eso, nos quedamos un poco, ¿será o no será? ¿Verdad? Miren esto, tengo un nieto que muchos saben que estuvo enfermo y la iglesia, estuvimos orando por él. Hasta el día de hoy no se ha vuelto a enfermar, pero la cosa era bien oscura, ¿verdad? En su momento. Y al final, cuando devuelven al niño del hospital, mi nuera, y no lo hizo en mala intención, ¿verdad? Porque dijo, estoy feliz que ya tengo a mi hijo nuevamente. ¿Será que Dios hizo esta obra? Puso así en un chat. Y entonces lo hice con cariño, ¿eh? Escribí. Le estuvimos pidiendo al Señor que hiciera un milagro. Y ahora que lo hace, dudamos. Mejor démosle gracias, ¿verdad? ¿Saben cuál es el miedo? Que se vuelve a enfermar. Entonces dice, entonces, ¿qué hizo? Yo mejor le di gracias al Señor, ¿no? Ahora, ¿qué tan seguido hace el Señor? Pues cuando Él quiere, como quiera y donde quiera. Ahora yo sí lo que le voy a decir es lo siguiente. Para nosotros, ¿se recuerda usted de Tomás el Dídimo, conocido como el Cuache, verdad? Si yo no meto mi dedo en sus heridas y en sus manos, no voy a creer. ¿Qué le dijo Jesús cuando tuvieron su encuentro? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No necesito ver milagros para todo lo que canté hoy. Fiel, poderoso.
Y si Él los quiere hacer y me permite verlos, bendito sea Él. Pero si no, 3 veces feliz aquel que ha creído y no vio. Ahora sí, por favor, el primer mapa. Ahí está. Fíjense que hablaba con unos hermanos que a veces uno utiliza palabras que de pronto algunos no entienden y entonces hay que tratar de explicar. Y ahorita cuando hablamos desde Jerusalén hasta el Ilírico, yo sé que todos ustedes saben dónde queda el Ilírico. Esto solo es un repaso, ¿verdad? El Ilírico está donde está aquel globito y el evangelio empieza a expandirse desde Jerusalén. Ahora recuerde algo, aquí en Siria hay una ciudad que se llama Antioquía y desde esa ciudad fue que salió Pablo y Bernabé cuando la iglesia los envía por instrucciones del Espíritu Santo para que salgan a predicar el evangelio. El primer viaje misionero. Y se fueron a esta zona, menos mal que soy algo alto, porque si no, no llego. Esta zona es donde hoy día es Turquía. Y ahí fue donde Pablo hizo la mayoría de viajes. Luego se extendió, aquí está Grecia, y el Ilírico es donde está Giovanni Nájera y una parte de lo que era Yugoslavia, o sea, está Albania y parte de Yugoslavia. Hasta ahí había llegado Pablo predicando el evangelio. 20 años, ¿verdad? No había carro, no había avión, no es un pájaro, no es un avión, no tiene nada que ver con Superman. Eran a pie los viajes y a veces en algún mulito o caballito, ¿verdad? Pero era cosa seria. Bueno, quitemos el mapa y sigamos. Dice, lo he llenado todo con el evangelio de Cristo. ¿Qué dicen? ¿Eso es literal? Metafóricamente hablando. Pasó por muchas ciudades, hubo muchos convertidos, hizo discípulos, nombró ancianos. No es que el 100% de la gente se había convertido a Cristo, pero cuando dice lo he llenado todo es que esparció el evangelio por todo ese. Ahora quiero que estén viendo, aparte de lo que vamos aprendiendo, cómo trabajó Pablo, la estrategia que tenía. Continuemos con el versículo 20-21. Dice, de esta manera he procurado predicar el evangelio, donde Cristo no era nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él, y los que no han oído entenderán. Esta es una cita de Isaías 52:15. Se las leo. Y me deja pasar ahí está, ya me pasé. Ahí está. Así asombrará a muchas naciones, y ahí se está hablando del ungido. Los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca les había sido contado y comprenderán lo que nunca habían oído. Pablo está haciendo una cita de este versículo y lo que está diciendo es, muy bien, el Señor me llamó a predicar el evangelio entre los gentiles. Él usó una estrategia. ¿Y qué fue? Bueno, lo que yo voy a hacer es que voy a ir con aquellos en donde no les han compartido el evangelio. Así que él no se quedó en Jerusalén, no se quedó en Judea, no se quedó en Samaria, sino emprendió el viaje paulatinamente hasta lo último de la tierra, con el mapita que les enseñé. Ahora usted me podría preguntar, como estamos tratando de ver qué dice la Escritura. Entonces mira, si en algún lugar ya han predicado el evangelio y ya no predico ahí, ya no haga nada. No está diciendo eso. Él dice, mi tarea fue ir a donde Cristo no había sido nombrado. Pero van a haber otros hermanos que venían después encima edificando. Usted se recuerda en Corinto, llegó Pablo y predica el evangelio, pero ¿quién es el que después enseña ahí? Apolos, ¿verdad? Y por ejemplo en Efeso, Pablo también predica y después ¿a quién manda? A Timoteo. Y después, adivinen quién estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. ¿Se recuerdan? Uno que estuvo preso en Patmos, ya les dije la clave, ¿verdad? Juan, el apóstol Juan, ya 50 años después, él es el que estaba enseñando en Éfeso. O sea,
No está diciendo Pablo que si hay una obra empezada usted no puede hacer nada. Esa era su estrategia. Otros vendían edificando después que él. Muy bien, continuemos. Versículo 22 y 23. Por esta razón, porque ha estado predicando el evangelio y sirviendo al Señor, he sido impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y teniendo desde hace muchos años el gran deseo de ir a ustedes, y esto como que ya lo habíamos escuchado. Si usted se va, no se vaya, yo se lo leo al capítulo 1. Lo que está diciendo Pablo, miren, ya terminé. Ya donde yo podía predicar, ya pasé. Recordemos, no que 100% creyeron, pero bastante gente. Y entonces, ¿ahora qué? Les quiero ir a echar un ojito. Quiero ir a saber a ustedes, los cristianos de Roma. Pero ya en el capítulo 1, cuando él introduce su carta, dice: porque deseo verlos para compartir con ustedes algún don espiritual a fin que sean afirmados, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes y hasta ahora he sido impedido. Lo que quería hacer es tener algún fruto dentro de ustedes como entre las demás naciones. Ahora ustedes van a decir, bueno, pero si él dice que va a donde no ha sido predicado Cristo, y esta es una comunidad donde ya hay creyentes, me refiero a Roma, entonces ¿cómo está eso de su estrategia? Vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí la escritura. Versículos, ahí está, 24 y 25. Lo que les dice, ¿sabe cuándo los voy a pasar viendo? Lo haré cuando viaje para España, porque espero verlos al pasar y ser encaminado por ustedes allá, una vez que en algo me haya gozado con ustedes. Pero ahora voy a darme un colazo a Jerusalén. Recuerda que les dije que él está en Corinto, ¿verdad? Bueno, entonces pregunto, ¿Pablo iba a ir ahí a Roma para predicar con algunos que no habían oído el evangelio? No, ahí había una iglesia. Entonces, ¿qué quería hacer Pablo? Irse a gozar con ellos, darles alguna edificación, pero iba de paso. ¿Por qué? ¿A dónde iba a ir? A España. Ahora sí, segundo mapa, y después ya no tengo más, así que no se vaya a emocionar. Y yo aquí peleándome con la computadora, ahí estamos. Segundo mapa. Noten lo que nos está compartiendo Pablo. Él ahorita está en Corinto, eso queda en Grecia. Entonces dice, yo voy a pasar por ustedes allá en Roma, camino a España, pero primero voy a ir a Jerusalén. Entonces viene de acá, va a dar un supazón por un puerto que estaba acá, manda a llamar a los ancianos de Éfeso, se despide de ellos, les dice que ya no lo van a ver, les recomienda a la iglesia porque van a venir lobos, falsos maestros, lloran, así está en Hechos, vaya a buscarlo, y luego viene y Pablo llega a Jerusalén. Nos está diciendo cuáles eran sus planes. Yo les voy a contar, aquí en Jerusalén lo agarran preso y se va a pasar aquí en Cesarea 2 años preso antes de poder viajar para Roma. Bueno, y sí conocen España, ¿verdad? Ahí en España, para los que no saben, tenemos algunos misioneros. Están los esposos Herrera Merlo, los esposos Aldana y los esposos Guillén. ¿Me falta alguno? Ahí estamos, ¿verdad? 3 matrimonios con sus hijos que están en España. Y por cierto, ahí donde les mencioné en el Ilírico, ¿verdad? Por aquí está Albania. Ahí también hay un miembro de nuestra iglesia que se llama Giovanni Nájera. ¿Qué andan haciendo ellos? Pues compartiendo el evangelio en todas esas comunidades. Comunidades duras para compartir el evangelio. Bien. Repito, el objetivo final de Pablo era visitar a los hermanos de Roma. No, el objetivo final no era visitarlos y quedarse ahí, era de paso. Y lo va a hacer cuando vaya a España.
iba a ir primero a Jerusalén. Y usted dice, ¿y por qué iba a ir a Jerusalén si era más fácil que se fuera a Corinto para Jerusalén? Bueno, lo que sucede, versículos 26 y 27, dice que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Tiempo atrás, un profeta de los que estaba allá en Antioquía dio el anuncio que iba a haber una hambruna. Fue años antes de esto. Esa hambruna, esa falta de recursos se dio. Y entonces, cuando dice Macedonia y Acaya, bueno, vamos a ver. Hoy mensajes clase de qué, de geografía, ¿verdad? Pero para que, miren pues, Macedonia es aquí es Filipos. Aquí es donde el primer europeo cree en Cristo. Consideramos que fue Lidia, la vendedora de púrpura, y tiempito después el carcelero de Filipos. De ahí se viene Pablo para abajo a Atenas y ahí va al Areópago. Y dice, veo que sos muy religiosos. Y vi también por ahí un monumento al Dios no conocido. Yo les vengo a hablar y predique el evangelio. Es que ese Pablo era cosa seria. Y después se baja a Corinto, que era un puerto. Y ahí predique el evangelio. La zona aquí es Macedonia y aquí es Acaya. Cuando usted lee en el versículo, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. ¿Cómo va a ser posible que un lugar geográfico dé una ofrenda? ¿Qué está diciendo? Los hermanos de las iglesias que están en Macedonia y en Acaya y en Acaya levantaron una ofrenda porque hay hambre en Israel, en Jerusalén, y me pidieron que yo la lleve. ¿Estamos claros ahí con lo que dice el texto? Bueno, por eso, porque usted dice, pero Pablo, ¿por qué no se fue directo a Roma? Si hubiera ido rápido a España. No, porque primero iba a dejar la ofrenda, ¿verdad? Así que les voy a contar un poquito aquí, en parentecitos, la tranquila vida de un misionero, le puse yo. Porque aquí, qué bonito, ¿verdad? Pablo escribe, viaja, predica y todo. Ahora les voy a contar así aquí entre nos. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante, Pablo va a compartir cómo realizaba esta tarea de evangelizar a los gentiles. Oiga, en trabajos arduos, en cárceles, en azotes sin medida, en peligro de muerte muchas veces. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, con muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso por servir al Señor? No, nunca me han pegado, ¿verdad? Sí, estuve en situaciones peligrosas allá por Nahualá en una época entrenando iglesias para compartir el evangelio y viajaba a las 11:30 de la noche de regreso en una época que había conflicto armado en donde yo no podía llevar nada que me identificara como estudiante de la Universidad de San Carlos, porque si me paraba el ejército me iba feo. Nunca me pasó nada, solo iba asustadón, ¿verdad? Pero no como Pablo. Pablo nos hace, ¿verdad? Bueno, ese era el ministerio de Pablo. ¿A qué iba a Jerusalén? Pues a entregar la ofrenda, ¿verdad? Que le iban a dar. Pablo presentaba a los gentiles como ofrenda al Señor, una función sacerdotal. Pablo era predicador, compartía el evangelio a los que no lo conocían.
Y aquí escribió, y hasta courier puse. Courier, ¿va? ¿Saben lo que es un courier? Los que llevan paquetería, ¿va? Llevando la ofrenda, ¿va? Imagínense este Pablo. Pero ojo, llega a Jerusalén, se reúne con el liderazgo cristiano de Jerusalén y les contó una por una las cosas que Dios había hecho. Entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Ahora se imaginan, me siento entusiasmado de ser instrumento con todo lo que le pasó. ¡Ja! Nosotros no hemos llegado a eso. Digo, si alguno ha llegado, a ver si un día nos comparte, pues para gozarnos, como dice aquí, y glorificar al Señor. 28 y 29, y estoy aterrizando. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado oficialmente este fruto, o sea, la ofrenda, pasaré con ustedes a España. Y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con la abundancia de la bendición de Cristo. Imagínense, y ahora entramos a reflexionar un poquito. Pablo sería de los que podría decir, a la que bien me ha salido todo esto sin haber planificado. Jamás, ¿verdad? Pablo caminaba con un rumbo definido. Bueno, el Señor me llamó a predicar el Evangelio, voy a ir a predicar el Evangelio. ¿A dónde? Pues a donde no ha habido predicación del Evangelio, y se fue para la zona de Asia Menor, hoy Turquía, llegó a Grecia, ¿verdad? Nos dice que Pablo tenía plan, pero a veces tuvo que cambiar. ¿Se recuerda cuando Pablo iba para una zona de Asia y el Espíritu Santo dice que no lo dejó seguir? Y después tiene una visión de un varón macedonio que le dice, ven y ayúdanos. Y por eso pasa de Asia a Grecia y llega a Filipos para predicar el Evangelio. Sí, un hombre como él que era muy metódico, abierto a la obra del Espíritu Santo. Le dijo, por aquí no, ahora te venís por acá. Ok, se fue y fue a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Pablo no vivió al azar, a lo que venga, a lo que caiga. Tuvo objetivos definidos y estrategias para cumplirlos. Aunque en ocasiones tuvo que hacer algunos virajes, porque el Espíritu Santo así lo estaba moviendo, él iba con un rumbo. Imagínense, quería llegar a España. Pregúntenme, ¿llegó? Con bases históricas no sabemos. Hay algunas referencias que dicen que sí logró llegar y que luego regresó y fue cuando ya lo agarraron en definitiva preso, en un segundo encarcelamiento. Por cierto, el viaje de Jerusalén a Roma que hizo Pablo fue auspiciado por el gobierno de Roma. Iba preso para enfrentar un juicio, ¿verdad? Pero de que llegó y se reunió con los hermanos, lo fueron cuando bajó del barco, lea Hechos, bajó del barco y llegaron los hermanos a traerlo, se lo llevaron, le dieron cierta libertad y estuvo ahí en lo que esperaba el juicio de Nerón, X tiempo. Bueno, ahora voy a regresarme aquí. No, aquí voy a quedar. ¿Cómo trabajaba Pablo? 1 Corintios 9, 24, 25. Oiga, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen. Y todo el que compite en juegos se abstiene de todo. Ellos, los deportistas, lo hacen para una corona corruptible, les da una corona de laurel de premio, todavía no habían medallas, ¿verdad? Por eso es una corona corruptible, el laurel se echa a perder. Pero dice, nosotros luchamos y competimos por una corona que no es corruptible. Por tanto, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. ¿Oyeron? De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Él a donde apuntaba daba. Sino dice que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Él a sí mismo se disciplina, porque no voy a ser que habiendo yo predicado a otros, después quede descalificado.
Este Pablo nos la pone difícil, ¿verdad? ¿Qué estándares los que nos van? Yo sé que tengo que hacer ejercicio. ¿Y cómo me cuesta? Hace 2 días dije, no, voy a inflar la bicicleta y salgo a bicicletear, toda oxidada y todo, pero voy a hacer bici. Y como estaba toda oxidada, la llevé a hacer bici y me la dan hasta el 8. Entonces, estoy caminando, ¿verdad? Porque ni modo. Bueno, miren, si yo le digo a usted, quo vadis, ¿alguno le suena esa expresión? Quo vadis, ¿le suena? A los que son más o menos de mi kilometraje. Hace muchos años, no sé si era a color, en blanco y negro, una película que se llamó Quo vadis, ¿verdad? Porque es una novela. Esta es una historia no real, pero de ahí viene la palabra. Quo vadis quiere decir, ¿a dónde vas? Y la historia ficticia dice que Pedro, cuando empezaron a ver que podían matarlo allá en Roma, dice que venía saliendo de Roma huyendo para salvarse y se encuentra a Jesucristo en sentido contrario. Y entonces le dice Pedro a Jesús, ojo, es una historia no real. Quo vadis, le dijo. Pedro a Jesús le dice, ¿a dónde vas? Y la respuesta de Jesús fue, voy a Roma a morir nuevamente. Y entonces Pedro entendió que su llamado era a servir al Señor hasta el final, se dio la vuelta y Pedro murió, según lo que comentan algunos historiadores, en Roma. ¿Y por qué le digo yo a usted, quo vadis? ¿A dónde vas? ¿Cuáles son tus planes en tu vida? ¿Tienes planes? ¿Has establecido objetivos? ¿Qué vas a hacer en el 2026? ¿Ya pensaste? Algunos, lo que yo hice, va a ir a sacar la bicicleta o meterse al gimnasio 1 mes y adiós. Otros tienen ciertos planes, algunos se van a casar, otros van a tener más hijos, y bueno, lo que sea, si es que tienen planes, ¿verdad? Pero ¿tiene usted planes para el 2030? ¿O el 2040? Yo tal vez por el 30 o 35 me voy a ir quedando, por razones obvias. Ya para el 2040, ya espero que el Señor me haya llevado. Y para el 2050, tendría 95 años, naranjas. No, o sea, yo tengo planes de aquí, más o menos ahorita ya me voy de 5 en 5. Cuando tenía la edad de ustedes, me disparé mis planes hasta los 60. ¿Verdad? Como 30 años después. Ahora los hago de 5 en 5, porque ¿qué? ¿No? De 10 en 10 ya no. Pero sí tengo planes. Pregunto, ¿está el reino de Dios en sus planes? ¿O solo está casarse, tener hijos, ser abuelo, hacer plata, tener una casona, carros, sueldos, puntos? No, eso es del banco. ¿Está el Señor en sus planes? Porque si no está, pues la idea de hoy es que aprendiendo de Pablo, nos sentemos y hagamos planes para el 26 y más adelante. Yo hice planes cuando tenía mis 30 y pico para los 60. Y los 60 era que ya no iba a trabajar por necesidad, sino por el gusto de hacerlo. Casi llegué, pero después yo he comentado aquí que cuando veo a Billy con 90 años y todavía echando barniz, yo no calculé llegar a esa edad. ¿Y qué tal si llego? Entonces tuve que hacer una modificación, ¿verdad? O sea, Pablo tuvo que hacer modificaciones. Así que yo lo que le invito es a que entre en ese proceso. Vivir a la aventura, pegar golpes al viento no lo va a llevar a nada. Haga planes. Yo tenía planes cuando tenía mis 30 años de trabajar en la profesión que pude estudiar,
iba a estudiar en el CETECA, iba a sacar la licenciatura en Biblia. Y cuando tuviera 55 años, aprox en adelante, para ver si nos íbamos con mi esposa de misioneros autosostenido. Eso fue lo que proyecté, ¿verdad? Bueno, estudié solo 2 años en el CETECA, ya no pude, el trabajo me absorbió, pero el Señor me puso en otro lado donde pude compartir el Evangelio. Estuve en una institución académica por 25 años y ahí compartí por todo ese tiempo el Evangelio a estudiantes, ¿verdad? Y ya no me fui de misionero, paré como maestro. Y si en eso quiere el Señor que yo lo sirva, estoy estudiando más que todo lo que he estudiado en mis años anteriores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero gozarme de ser instrumento de Dios. Ahora le conté lo que yo me propuse y que tuve que hacer cambios. Por lo menos usted tiene un plan, sabe dónde va, qué quiere hacer y está Dios involucrado ahí. No hay mejor cosa que dentro de todo lo que somos y hacemos, Dios sea nuestra prioridad. Le va a ir bien, le va a ir bien. Así que les voy a leer el último versículo y con eso terminamos. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchen conmigo en oración por mí delante de Dios. Este hombre disciplinado con planes que había sido usado por Dios, dice, necesito de la oración. Esta noche vamos a terminar orando. Y le vamos a pedir al Señor, cada uno en su corazón, que obre en su vida para que usted tenga un rumbo por el cual va a vivir la vida para Él. Que el Señor lo use. Después de ser ese Señor que yo un día pueda decir, me gozo por haber sido instrumento tuyo. Así que nos vamos a poner de pie. Y yo le voy a pedir que ahí dese la vuelta con unos o su familia. Oren juntos y pídenle al Señor que sean ustedes instrumentos de Él para la expansión de su reino, que les dé visión de qué quiere Dios para su vida, arranque y camine y empiece a moverse. Así que tengamos ahí un tiempo de oración y luego yo hago una oración final. Oremos. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.